Pero queremos saludar a Osvaldo Moreno, analista, consultor político internacional, para hablar un poco de esta transición. ¿Cuáles son las características y singularidades de la transición después de la aplicación de la muerte cruzada, las elecciones y el advenimiento de un nuevo gobierno? ¿Cómo mira todo este proceso? Muy buenos días, el país le escucha. Buenos días, qué gusto verlo una vez más a los tiempos. Siempre encantado de poder estar cerca de los medios y fundamentalmente un medio con este prestigio como este de aquí. Bueno, primero el saludo a toda la audiencia. Segundo, bueno, creo que la situación del país requiere y amerita de parte de todos los actores políticos, indistintamente de sus tendencias, partidos, movimientos, etcétera, entender la situación particularmente complicada que estamos viviendo. Y solo para poner un ejemplo, no le voy a hablar de todas las aristas, porque hacer el diagnóstico, creo que ya estamos hartos de aquello, pero empezando por el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Mientras usted y yo estamos teniendo esta entrevista, Guayaquil se encuentra lamentablemente en su cifra histórica de inseguridad, que es entre las 10 ciudades más violentas del país, algo que era impensable, algo que ni en nuestras peores pesadillas, solo por ponerle un ejemplo en materia de seguridad. En materia migratoria, ¿sí? Estamos teniendo cifras no cercanas obviamente a las de la crisis del 2000, pero probablemente la más alta en lo que va de este siglo. En materia económica, por un lado el ministro de Finanzas nos plantea un déficit, por otro lado hay otros especialistas que plantean otro. Lo que está claro es que la situación es complicada. Con un gobierno, efectivamente, como usted lo dice, de transición, que tiene una etapa muy corta en la cual habría que determinar que lo más importante va a ser la agilidad que tenga el presidente electo, todavía Daniel Noboa, para efectos de poder implementar las políticas, por ejemplo, de seguridad, las políticas para poder sostener la caja fiscal y las políticas para recaudar también. Porque yo entiendo que hay más o menos un promedio, usted que entrevista a especialistas todos los días, a toda hora, entiendo que hay un promedio de 3.000 millones de dólares por cobrar de las arcas públicas en el servicio de renta interna. Entonces ahí hay un dinero que creo que al margen de ir al Fondo Monetario, al margen de seguir como hizo el gobierno de Lazo con la clase media, que prácticamente la liquidó con el impuesto de renta del año pasado, yo creo que es importante la ejecución de toda la potencia del Estado, por ejemplo en materia de seguridad, por ejemplo en materia de cobrar las deudas públicas, por ejemplo en todo lo que es competencia exclusiva del Ejecutivo. Yo creo que entrar en esa dinámica, como hizo el gobierno anterior o el saliente, de culpar a la Asamblea de cosas como su competencia, que es la seguridad, yo creo que el Ecuador ya no está para eso, porque estos temas ya nos podría llevar a caminos sin retorno. Y eso que no le hablamos de Quevedo, de Esmeralda, ustedes en Quito que vacacionan en esa tierra maravillosa, ahorita están regalando las propiedades inmobiliarias en Esmeralda, básicamente por el tema de la inseguridad. Entonces, esa es la situación en la que toma el país Noboa, y es importante que aplique todo el peso del Estado en sus competencias para efectos de salir de esta crisis. En estas circunstancias especiales que bien ha descrito el profesor Moreno y que las ha puesto de manifiesto con absoluta nitidez, ¿cuánto importa la velocidad en un tema clave que es la curva de aprendizaje del nuevo gobierno? El presidente Noboa Sin ha sido parlamentario un par de años, muchos dicen que buena parte del tiempo estaba en campaña, tiene un equipo joven, y eso no es malo ni mucho menos, personas a lo mejor competentes en algunos ámbitos profesionales, no necesariamente competentes en el ámbito de la gestión de tal o cual ministerio, pero aquí viene lo que se llama la curva de aprendizaje. Entonces vamos a tener un gobierno que llega, que le entregan el poder en una transición que parece que está siendo ordenada, civilizada al menos, que eso ya aplaudimos, pero ojalá con todos los insumos, los números, los datos suficientes, punto número uno. Luego llega también con un fenómeno del niño que empieza y que le tendrá ocupaciones tal vez urgentes, no necesariamente grandes temas de fondo como prioridades, y más allá de eso tendremos casi la bandera de lanzamiento de una nueva campaña presidencial que se dará, como anunció Diana Tamain, y en este mismo espacio se lo preguntamos, en febrero para las elecciones ya presidenciales de 2025. Son una serie de elementos que hay que tomar en cuenta en esta transición, pero lo de la curva de aprendizaje me preocupa, porque no todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado han tenido experiencia en ese complejo mundo de lo que es la acción pública, ¿no es cierto?
Mire, me estaba riendo por si acaso, no de burla, sino porque esta es la quinta o sexta persona que me hace un comentario de ese tipo. Yo le voy a hacer una pregunta, obviamente usted es de las preguntas. ¿Usted cuántos años lleva en el periodismo? Porque tengo uso de razón y yo no necesito apoyo. ¿Usted cuántos años lleva en el periodismo? 45 apenas. ¿Se da cuenta? Yo tengo 48, por eso tengo uso de razón. He seguido su carrera periodística y le puedo decir algo. Estoy convencido que del año 1 o 2 de ejercicio periodístico al 20, al 30, al 40 y al 45, no es que sea otra persona, pero probablemente tiene más aprendizaje. ¿Correcto? Es decir, en algo como el día a día. Yo le puedo decir lo mismo en mi profesión. Si yo hablara con el Osvaldo Moreno de hace 18 años, cuando empecé mi carrera a nivel internacional, a hoy, ha habido muchísimos cambios. Entonces, alguien me decía, no como usted me lo ha dicho de una forma tan técnica, tan educada, mi hermano, tengo terror. Y yo, ¿por qué? Un presidente de 35 años con ministros de 25, sálvese quien pueda. Le digo, no. Yo creo que Noboa tiene dos grandes desafíos, ¿sí? El uno, y esto lo digo con muchísimo respeto, más que no demostrarle al resto, él tiene la obligación de no pasar a la historia como el hijo de Alvarito, con el respeto que se hace a Alvarito, que es un personaje, aunque usted no lo crea en serio, no es ironía, es muy querido, por lo menos en la costa, es un personaje Alvarito. Pero él no puede pasar a la historia como el hijo de Alvarito, o peor, como el nieto o la prolongación de Lazo. Tiene que ser el presidente Noboa. Y para ser el presidente Noboa debe construir su propia impronta. Pero la impronta no son tweets. La impronta no es publicidad. La impronta no son muñecos de cartón, excelente estrategia publicitaria. La impronta es gestión. La impronta es una característica que vaya a tener este gobierno. Desde mi punto de vista, ojalá que todos los errores los cometa hasta antes de la posesión. A mí me parece que fue una equivocación ir a donde los acreedores a decirle de frente, sí, préstame que no pago, que necesito reelegir. Es más o menos como que para que entiendan los oyentes, los fondos los multilaterales son instituciones de acreencias, como un banco. Yo no puedo ir mañana a un banco a decirle préstame si no me divorcio, ¿sí? Entonces, porque mi esposa también tiene ingresos. Entonces, lo que le quiero decir es que hay que tenerle fe en ese contexto y tiene esa obligación justamente. Ahora, un país no es como la empresa del papá de alguien, con el debido respeto. Un país no es como administrar una herencia. Un país es otra cosa. Y lo público, efectivamente, y ahí está lo medular, lo clave, que es lo que creo que ese es el gran problema de mucha gente que vive en el mundo privado, y usted lo dijo palabras más, palabras menos. Lo público es totalmente distinto a lo privado. Creo que en gran parte el fracaso del Lazo es por eso. Poner ministros que han sido CEOs, ¿sí? Gente que viene del mundo que son excelentes para charlas de liderazgo, que son excelentes para la gestión de negocios, lo he dicho negociado, cuidado. O sea, son gente hábil, pero en lo privado. Y efectivamente, como usted lo me claro, yo creo que hay unos que otros ministros rescatables en la gestión de Lazo. Pero es importante que entienda el presidente Noboa. Presidente Noboa, ya no es el hijo de Alvarito, ya no es Daniel, es el presidente Noboa. Tiene que entender el presidente Noboa, que sería el tercero en la historia, creo que son de la misma institución, ¿sí? Creo que tiene que entender el momento histórico que el país está viviendo. Un momento donde vivimos probablemente la crisis de inseguridad más grande de nuestra historia. Lo que pasa en Guayaquil, estimado señor periodista, es pavoroso. Es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestra ciudad, y ni le hablo de otros aspectos, de crisis migratoria, económica, la crisis moral que estamos viviendo, los servicios públicos totalmente colapsados. Entonces, yo creo que Noboa tiene que ser un mix. Y acudir, existen. Yo reivindico, igual que usted, el ejercicio público. Esta gente que habla que el Estado no sirve, que el Estado... Ahí ya vemos los resultados. Porque al final la gente que rodeó al presidente Lazo nunca nos engañó. Gente joven que yo la conozco, he compartido foros, que a mí siempre nos decían que el Estado no sirve, el Estado es un parásito, el Estado es un gallinazo, hay que quitar, hay que disminuirlo a su mínima expresión. Ahí está el resultado. ¿Sí? Entonces, ojalá haya aprendido eso. Porque justamente, y creo que el gran problema del Ecuador es precisamente esa ausencia de Estado. Y no hablo del Estado obeso, yo creo que no tengo que hacer esa explicación, si lo entiendes claro. Ese Estado eficiente, el Ecuador necesita ahorita Estado y más Estado, pero eficiente. Y obviamente, honestamente, no tengo nada contra Alberto Estig, pero yo creo que no fue una buena señal, en un momento que el Ecuador tiene una crisis de gestión pública, rodearse de alguien que no cree precisamente en lo público. Pero bueno, todas esas cosas se pueden limar y esperemos que el señor presidente de la República no se escude con la muletilla de que es la Asamblea, luego la Corte Constitucional, luego Radio Platillo, luego Osvaldo Moreno. Ojalá el presidente asuma sus competencias. Bueno, si podemos medir de los últimos tweets, al menos si eso señala algún tipo de políticas, parece que Alberto Dajic se aparta o se distancia. No digo contradice ni
ni se vuelve opositor del presidente electo Daniel Noboa, pero ha tomado ya su distancia y se vio en un primer momento que la presidencia de la República, cuando se abrió esa sesión del presidente electo Daniel Noboa con el presidente Guillermo Lasso, la presencia de Alberto Dajic, hizo ruido. Yo no voy a hacer un juicio de valor, si fue bueno, si fue mala esa presencia, pero ruido sí que hizo y hoy parece que hay cierta distancia. Ahora, para el nivel de la estructuración de un gobierno, y usted mencionaba un gabinete joven, en efecto lo es, y tiene muchas competencias, varias de las ministras secretarias de Estado, en fin, pero se ve que no son exactamente las de la especialidad de un ministerio, por lo menos eso parece. El problema no es solamente ese, el problema es que se requiere un altísimo nivel de funcionarios competentes, preparados, desde luego honestos, honrados, con actitud de trabajo, y hay un nivel de mandos medios mucho mayor en el país. No sé si hay suficientes también para acometer en ese ámbito como las demandas del país lo señalan. Pero también persiste lo que se llama el gobierno permanente, que ustedes los estudiosos lo saben, es esa maquinaria que está ahí, se va un gobierno, se va un ministro, se va un director departamental, está ahí y es o muy pesada o tiene sus procedimientos y para las velocidades que a lo mejor demanda la sociedad hoy al propio presidente. Y el presidente frente a su propio gobierno y la estructura del Estado parece que no cuajan, que no articulan bien. Eso es una preocupación que me asalta y quisiera saber el criterio del profesor Osvaldo Moreno. A ver. Yo le voy a poner un ejemplo, si me permite, señor presidente. Por favor. Hablemos de la seguridad, que es emergente. Usted que conoce tanto esta ciudad y que la ama como es Guayaquil, usted que la conoce perfectamente. Hoy en la ciudad de Guayaquil no hay diferencia entre estar en la entrada de la 8 o estar en Plaza Lagos. Usted puede recibir una bala perdida en cualquier momento. Así es. Esto era impensable, esto era una pesadilla. Fíjese, en mi caso profesional, yo evitaba México, es el que amo profundamente, porque decía, no, México es inseguro. México con 25 muertes violentas. Nosotros vamos a cerrar el año con 40 probablemente. O ya cerramos este año con 40. A nivel nacional, ya cuando usted cuantifica. Pero hablemos, por ejemplo, del tema de la inseguridad. Porque creo que otro error que se podría cometer es que llegue el nuevo presidente y nos diga la culpa fue de Correa, de Moreno y de Lasso. Yo creo que ya es momento de que la historia y las autoridades de control, si corresponden, se encarguen de juzgar a los expresidentes. ¿Sí? Porque si usted se va a sentar y se va a poner a llorar, no es que el correísmo, no es que Moreno, no es que Lasso, va a continuar esta espiral de la lloradera del pasado. Hay que mirar para adelante. Y en el caso puntual de la seguridad, ¿qué nos decía el gobierno de Lasso o el presidente Lasso? Que era la asamblea. Oiga, usted entrevista todos los días especialistas, los mejores constitucionalistas del Ecuador, y a veces internacionales. Créame que soy abogado, pero no es que ejerzo mucho el derecho, al menos en ese ámbito. Me he comido la Constitución desde el preámbulo hasta el final. Y no he encontrado una coma que establezca que la seguridad es competencia del Poder Legislativo. Una, créame que. Y en la parte que, ahí sí yo sí me digo, creo que es el 393 o el 363, yo me confundo a veces de la Constitución, que establece claramente que la seguridad es una competencia, la política pública de seguridad del Poder Ejecutivo. Natural. Y dentro de las atribuciones de la Asamblea, que créanme que, no, que la Asamblea, bueno, yo me he puesto a revisar en toda la Constitución, en el orgánico, creo, del Poder Legislativo, no existe tampoco una coma que diga que la Asamblea es la que autoriza, por ejemplo, a Zapata a comprar los chalecos. ¿Ya? Del mismo modo, he leído el COTAC, y lo que puedo concluir es que básicamente los municipios pueden hacer barras, comprar los almuerzos, las llantas, pintarle el UPC, como está haciendo Muñoz en Quito, le pueden dar los almuerzos, pueden darles el desayuno, regalarle juguetes a los hijos de los policías en Navidad. O sea, lo digo con respeto. No va más allá. Quien delinea la política de seguridad es el Poder Ejecutivo. Entonces, por ahí creo que hay que empezar. ¿Sí? Por ahí hay que empezar. Que el presidente Noboa, ¿ya?, le devuelva al Estado ese rol. Pero no, insisto, no el Estado beso, el Estado catecista, el Estado totalitario, esa fantasía. No, ese Estado eficiente. Mire, yo lo que admiro de los libertarios gringos, a diferencia de los libertarios criollos, son bastante graciosos, en el contexto de que el libertario gringo lo que no quiere el Estado es que se le meta en la cama, pues en el cuarto o en la casa. Pero el libertario gringo, pues pobre, pues aquel que hable de reducir el poder del Estado en materia de seguridad, por ejemplo, de servicios públicos. Aquí es al revés, pues los libertarios latinos quieren destruir el Estado. Ya ve usted, pues, el caso de este sujeto en Argentina que creo que está chiflado, Milei. Ya ve usted que le dio la del zorro en el debate, ¿no?
Porque en el caso de Argentina es interesante, pues Milei lo que hacía era debatir en programas de farándula. Digo, yo que viví 5 años en Argentina, el señor debatía con programas de amenidades, de novedades, gente respetable, pero ahorita usted vio medio debatido con alguien que no es ni economista y le habla del zorro. Entonces, en ese contexto, lo que yo quiero plantear es que el presidente Noboa, consejo número 1, no pedir gratuito, no escuche Twitter, apaguen los celulares, ¿sí? No escuche Twitter, huyale a los influencers, ¿sí? Y gobierne. Y estoy seguro que más que pensar en la reelección, porque las cosas sean por su propio peso, la estrategia efectiva es como la dieta efectiva, al principio son secretas y se hacen públicas con los resultados. Es un ejemplo de la vida, que todos entendemos. Está bien, a mí me parece un consejo sano de no gobernar con el tuit en la mano. Eso no quiere decir no atender a las corrientes sociales, tiene que haber intérpretes en el gobierno que le digan está pasando estas cosas, en fin, para que le tomen cuenta, pero si no, es una dependencia que se vuelve mortal. Además, porque le quita tiempo y le hará hacer cualquier tipo de gestión con titubeos. Me parece muy importante señalar que no sean los gobiernos anteriores los que juzguen digamos, el gobierno actual el que juzgue a los anteriores y atribuya las culpas a los anteriores. Tampoco cabe, me parece, el registro de la historia del propio gobierno juzgándose a sí mismo. Será esa historia la que debe juzgar la acción de tal o cual gobierno, y podemos poner para el ejemplo el gobierno de Correa, el de Lenin, el de Guillermo Lasso o aún el de Daniel Noboa. Ahora, hay complejidades adicionales también, y bien hecha la separación que puntualiza Osvaldo Moreno de las competencias de lo que significa en materia de seguridad el rol del Ejecutivo. Ayudará a la legislatura con una serie de normas que habrán de aprobarse, algunas se han aprobado, otras ya, como instrumentos. Por cierto, en un país donde de antiguo, desde la colonia, las leyes se acatan pero no se cumplen. Pero más allá de eso, la complementariedad que puede haber entre gobiernos autónomos descentralizados y su pequeño ámbito de competencia, ayudando al Poder Ejecutivo. Pero la responsabilidad es del Ejecutivo y para eso se lo elige. Pero hay un problema adicional, y con eso iríamos cerrando. Hemos visto y vamos a comentar en distintos ámbitos este tema de la nueva alianza, ayer anunciada entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, el grupo oficialista, la nueva bancada oficialista. Es una alianza viable, es una alianza que le da gobernabilidad a Daniel Noboa. ¿No volvemos un poco a lo cíclico? Repetimos aquello de hace 2 años, cuando la alianza Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano no se terminó de concretar para elegir al mismo, fíjese lo que es la historia, al mismo Henry Kronfle como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo vemos ese factor? Y cómo pedimos también que las alianzas, que son necesarias en democracia con la fragmentación de un poder legislativo como el nuestro, se hagan a la luz del día, con transparencia, con acuerdos sólidos, nítidos, sin toma y daca. ¿Será posible? Bueno, yo creo que no nos han mentido. Yo creo que no nos han mentido. O sea, me parece que el correísmo ha sido claro en su agenda. A mí me parece legítimo que quieran fiscalizar a X, Y, Z funcionario o organismo de control. Yo no les veo absolutamente, no creo que nadie sea intocable o todo. Y es una prerrogativa del legislador fiscalizar, por supuesto. Es decir, los asambleístas llegan para fiscalizar. Otra cosa es condicionar, si es que hubiese sido el caso, la conformación de una cúpula parlamentaria a un juicio político. Esa parte es la que seguramente se ha cuestionado. Ahí habría que diferenciar. Acá usted que conoce perfectamente, acá los montubios tenemos un dicho que se llama coincidencias en pascuales. ¿Sí? Claro. Entonces, a mí me parece que no hay nada oculto aquí en este pacto. Creo que han sido, es como el caso de la vicepresidenta electa, Verónica Abad. Un medio, donde estaba hace un momento en otro espacio, me decía, ¿usted qué opina de la reunión de la vicepresidenta con los señores de España de Vox? Bueno, a mí Vox no me gusta, pero si hay una política transparente en este país que siempre se mostró tal cual como es la vicepresidenta de la República. ¿Sí? A mí no me sorprende, no la critico, y creo que ha sido transparente porque se mostró tal y cual como ella es. Y cosa que es muy difícil en los políticos, ¿no? Es verdad, pero también hay que reconocer que la política internacional del país la dirige el presidente de la República de modo exclusivo. Esa es una prerrogativa de la Constitución y ese es el mandato de los ciudadanos. Entonces, puede haber ruido en la reunión de Verónica Abad con Abascal de ayer, ¿no? O sea, ruido porque no necesariamente representa lo que haya dicho, no sé qué haya dicho,
la voz del presidente. Pero bueno, esperemos que no cause cortocircuitos en un particular momento tenso que está viviendo España este rato, ¿no? No, yo más allá de que sea legítimo, no, porque entiendo que el presidente siempre la ha tenido viajando, me refiero al hecho de que no me sorprende, a eso voy. O sea, si es que tenía o no tenía permiso, no lo sé, pero no me sorprende porque ella siempre ha mostrado afinidad con esa tendencia, a eso iba. Pero en el caso de este acuerdo parlamentario, creo que lo más importante, adicional a transparentar, primero yo creo que Henry Kromfeld es un hombre con mucha experiencia legislativa. Y aparte del colapso del gobierno de Lasso fue lo que pasó con Llori y lo que pasó con Pachacuti. Lo de Pachacuti, que es un caso, creo, de estudio, de toda una lucha, de todo un resultado para obtener un espacio parlamentario grande, al final lo que terminó sucediendo es que casi pierden la nominación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le acaba de pasar a Construye? Porque ya empezó a fragmentarse. Entonces, yo creo que este tipo de acuerdos no son negativos, tal cual como usted lo plantea, en la medida de que haya transparencia. Y yo creo que los actores han sido honestos. El presidente Kromfeld, el futuro presidente de la Asamblea, no lo boicoteen los berrinches tuiteros de aquí al viernes, pero esperemos que no. Pero él lo ha dicho claramente, no, yo no estoy de acuerdo con tal enjuiciamiento a tal funcionario. No le pongamos no. Y el presidente Correa, que es el vocero de esta fuerza, ha dicho lo contrario. Pero ambos están en su legítimo derecho. Bueno, se están diciendo mentirosos uno y otro, ¿no? Pero, bueno, como usted dice, vamos a esperar que aquí al viernes a ver si llega finalmente Kromfeld a la presidencia. Pero lo importante es que los hechos, digamos, consecuentes de esta alianza política, demuestren una u otra cosa. Entonces ahí los veremos y el país estará también para mirarlos, para señalarlos, para juzgar, para ver hasta dónde este factor te puede conferir al presidente Daniel Noboa gobernabilidad. Acuérdese lo que decía ese personaje que usted entrevistó más de una ocasión, extraordinario, Carlos Bulo Rosemena Monroy. En el Ecuador se todo está granizo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, de aquí al viernes, efectivamente podría suceder cualquier cosa. Pero está claro, por lo menos, que el no haber hecho ese tipo de acuerdo del presidente Lasso, ya vemos lo que sucedió al final. Por lo menos pagó una factura grande. Ahora, ¿tiene gobernabilidad Noboa con esto o es un factor de gobernabilidad esta alianza donde está Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, el oficialismo? Ojalá, porque esas son respuestas que da el tiempo. Quería pensar, vamos a pensar, digamos que usted y yo somos politólogos mexicanos que estamos estudiando el caso ecuatoriano. Vamos a ver el sistema, si es presidencial, si es legislativo. Uno al principio, si no conoce la historia, dice, uy, pero qué madurez política, la fuerza que queda segunda, llega a un acuerdo parlamentario. Pues esto no hacen ni los ingleses ni los españoles, ya ven cómo llevan eligiendo cada año y medio en España, y ahorita Portugal acaba de convocar otras elecciones, y el Reino Unido e Italia ni les cuento. Entonces uno leería desde afuera y diría, impresionante, las cuatro fuerzas más importantes unidas, qué patriotismo, o sea, démosle el beneficio a la duda, y el tiempo obviamente nos dará las respuestas, mi querido señor presidente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si la frase que muchos políticos dijeron, y usted la acaba de recordar, tostar granizo, en política se ve tostar granizo, se repite esta vez o no. Pero yo lo único que pido es que la alianza sea absolutamente transparente, no condicionada ni al juicio político de la fiscal, ni a algún otro acuerdo que le cause problemas de gobernabilidad al presidente Noboa y por supuesto al país. Le agradezco, creo que ha sido nítida la explicación del profesor, analista, consultor político Osvaldo Moreno, y le agradezco por estar con nosotros esta mañana en Radio Quito y Platinum FM en Ecuador Radio. Un saludo cordial, buenos días. No, gracias a usted y espero celebrar los 50 años de su carrera periodística pronto. Un abrazo. Vamos a ver, hay que llegar primero. Un abrazo.